El rechazo. Pocas experiencias impactan tan profundamente la percepción de nosotros mismos como el hecho de sentirnos rechazados, excluidos o no valorados, ya sea que tome la forma de una crítica, el rompimiento de una relación o la denegación de una oportunidad laboral. El rechazo puede evocar emociones que van desde la incomodidad hasta la depresión. Para muchos, el miedo al rechazo es tan grande que dicta decisiones, moldea relaciones y encubre la sinceridad. Pero, ¿y si pudiéramos ver el rechazo de otra manera? No como una amenaza a nuestra autoestima, sino como una oportunidad para la libertad y el crecimiento. En el libro El coraje de no gustar, los autores Ichiro Kishimi y Fumitake Koga presentan una filosofía audaz para superar este miedo universal. Inspirados en la psicología de Alfred Adler, proponen una reconfiguración radical de cómo entendemos el rechazo y cómo aceptarlo. Su obra, estructurada como un diálogo socrático entre un filósofo y un joven, desafía a los lectores a abrazar la incomodidad de ser rechazados como un medio para vivir una vida más auténtica y gratificante. Kishimi y Koga argumentan que vivir con valentía significa dejar de lado la necesidad de aprobación y aceptar que el rechazo es tanto inevitable como liberador. Pero, ¿cómo se encuentra la fuerza para vivir de esta manera? ¿Qué pasos prácticos pueden ayudarnos a navegar las complejas emociones que surgen frente a la desaprobación o la crítica? Estas son las preguntas que este video busca explorar. Al profundizar en las ideas centrales de El coraje de no gustar, descubriremos cómo transformar el miedo al rechazo en una fuente de empoderamiento, guiándonos para vivir auténticamente, incluso en un mundo que no siempre nos aceptará. Kishimi y Koga sostienen que el rechazo es un aspecto inevitable de las relaciones humanas. Enfatizan que vivir auténticamente implica aceptar que no todos nos agradarán ni nos aceptarán. Kishimi y Koga escriben: las relaciones interpersonales son inevitables, pero siempre traen consigo dificultades. Esto se debe a que tendemos a imponer nuestras expectativas sobre los demás, creando conflictos en lugar de cooperación. Esta es una afirmación que destaca los conflictos ineludibles que surgen de la interacción humana. Tal reconocimiento cambia el enfoque de evitar el rechazo a entenderlo como un resultado natural de la individualidad de cada persona. Kishimi y Koga construyen su argumento a partir de los principios del psicoterapeuta austriaco Alfred Adler, subrayando el concepto de sentimiento de comunidad, una conexión genuina con los demás que no se basa en buscar la aprobación universal, sino en contribuir de manera auténtica al bienestar colectivo. Así, en lugar de esforzarse por agradar a todos, los individuos deben priorizar sus valores y metas, entendiendo que algunas relaciones pueden disolverse naturalmente como resultado de ello. Uno de los conceptos centrales introducidos por Kishimi y Koga es el principio de la separación de tareas. Explican que gran parte de la ansiedad asociada con el rechazo proviene de cruzar límites emocionales, asumiendo responsabilidades sobre cómo otros nos perciben y responden ante nosotros. Escriben: el problema surge cuando intentas asumir las tareas de los demás como sus opiniones sobre ti. Tu tarea es vivir con coraje, no controlar cómo te perciben. La separación de tareas alienta a las personas a enfocarse en lo que pueden controlar, como sus acciones y decisiones, en lugar de preocuparse por las reacciones de los demás. Este principio libera a los individuos del peso de buscar validación externa. El rechazo, bajo este enfoque, deja de ser un fracaso personal
y se convierte en una divergencia natural de intereses o perspectivas. Una de las ideas más contrarias a la intuición que se tiene sobre el rechazo es la proposición de que el rechazo puede ser liberador. En el texto El coraje de no gustar, los autores abordan el hecho de que esforzarse por la aceptación universal es una forma de prisión autoimpuesta. Señalan: vivir de tal manera que no le gustes a ciertas personas significa inevitablemente que estás viviendo en libertad. Esta perspectiva reformula el rechazo, no como un juicio de valor, sino como un reflejo de la individualidad de cada ser humano. Abrazar el rechazo significa apartarse del miedo al juicio y adoptar la libertad de tomar decisiones alineadas con los valores personales. Este cambio requiere una comprensión profunda de las prioridades propias y la disposición a enfrentar la desaprobación como un subproducto natural de la autenticidad de toda persona por ser única en el mundo. Kishimi y Koga regresan repetidamente a la idea del coraje como una virtud necesaria para confrontar el miedo al rechazo. Describen el coraje como una elección deliberada para enfrentar la incomodidad que genera el rechazo. Este rechazo es necesario e impostergable para que el individuo pueda alcanzar las metas significativas que se ha propuesto. Si tenemos el coraje de afrontar el rechazo, tendremos el coraje de hacer realidad nuestras metas. Kishimi y Koga afirman: el coraje no es algo con lo que naces, es algo que eliges practicar cada día al enfrentarte al rechazo sin dejarte abatir. Esta idea está alineada con el concepto de Alfred Adler del interés social, contribuir activamente a la comunidad mientras se aceptan los riesgos inherentes a la interacción interpersonal. El coraje, en este contexto, es la disposición a aceptar que el rechazo puede ocurrir, pero que no disminuye el valor o propósito de uno. Los autores enfatizan que el antídoto contra el miedo al rechazo radica en cultivar una mentalidad de contribución en lugar de egocentrismo. Argumentan que el miedo al rechazo a menudo proviene de una preocupación excesiva por cómo uno es percibido, lo que puede llevar a comportamientos fingidos. Al cambiar el enfoque hacia cómo uno puede contribuir al bienestar de los demás o a la comunidad en general, las personas pueden trascender la ansiedad por el rechazo. Esta filosofía se basa en la creencia adleriana en la interconexión de la humanidad. Kishimi y Koga escriben: la esencia del trabajo, el amor y la amistad no es el interés propio, sino la contribución que haces a la comunidad en cómo puedes aportar al bienestar de los demás. Al adoptar esta perspectiva, el rechazo se vuelve menos significativo porque el enfoque ya no está en el beneficio personal, sino en el impacto más amplio de nuestras acciones. La autoaceptación es un tema recurrente en El coraje de no gustar y desempeña un papel crucial en la gestión del rechazo. Kishimi y Koga argumentan que las personas deben desarrollar una autoaceptación incondicional, valorándose a sí mismas independientemente de la validación externa. Señalan: la vida pertenece únicamente a quien la vive. No tienes el deber de cumplir con lo que otros esperan de ti. Tu única tarea es decidir cómo vivirla. Esta filosofía desafía las normas sociales que equiparan la autoestima con la aprobación o el logro. En cambio, aboga por un valor intrínseco basado en la autenticidad, los valores y creencias individuales. Cuando las personas se aceptan tal como son, el impacto del rechazo se reduce,
ya que su sentido de valor propio ya no depende de las opiniones de los demás. Kishimi y Koga ofrecen una guía práctica para aplicar su filosofía. 1. Define tus valores y prioridades. Aclara lo que es más importante para ti. Vivir auténticamente requiere un sentido claro de propósito y principios. 2. Practica la separación de tareas. Concéntrate en lo que puedes controlar, que son tus acciones y decisiones, y deja de asumir responsabilidad por los sentimientos de los demás. 3. Reformula el rechazo. Ve el rechazo como un reflejo de diferencias, no como un medidor de tu insuficiencia. 4. Construye la autoaceptación. Reflexiona sobre ti mismo y afirma tu valor intrínseco, independiente de la validación externa. 5. Adopta una mentalidad de contribución. Cambia el enfoque de buscar aprobación a hacer contribuciones significativas a los demás o a la comunidad. El miedo al rechazo es una fuerza poderosa que influye en gran parte del comportamiento humano, pero, como argumentan Ichiro Kishimi y Fumitake Koga, también es una puerta a la libertad personal. Al aprender a aceptar el rechazo como una consecuencia natural de la individualidad, nos liberamos de la búsqueda interminable de aprobación y del peso de las expectativas de los demás. La separación de tareas nos ayuda a entender dónde terminan nuestras responsabilidades y comienzan las de los demás, fomentando la independencia emocional. La mentalidad de contribución redirige nuestro enfoque del interés propio al crecimiento compartido, redefiniendo las relaciones en términos de respeto mutuo y autenticidad. Más importante aún, la autoaceptación nos ancla, permitiéndonos navegar el rechazo sin perder de vista nuestro valor inherente. Reflexionando sobre las ideas presentadas en el libro El coraje de no gustar, queda claro que el rechazo, cuando se reinterpreta, es menos una fuente de dolor y más una señal de libertad. No es un marcador de fracaso, sino un signo de una vida vivida con autenticidad, en alineación con los valores personales en lugar de las expectativas sociales. Sin embargo, adoptar esta perspectiva no es fácil. Requiere coraje para soportar críticas, decepcionar a quienes no entienden y persistir frente a la incomodidad. En un mundo donde las plataformas digitales amplifican tanto la aprobación como la desaprobación, estas lecciones son cada vez más vitales. Kishimi y Koga nos recuerdan que la libertad de ser fieles a nosotros mismos supera el consuelo pasajero de la aceptación universal. El rechazo, en este contexto, se convierte en un emblema de individualidad, una señal de que estamos viviendo en consonancia con nuestra propia verdad, como acertadamente postularon Ichiro Kishimi y Fumitake Koga. Vivir según tus valores puede llevarte al rechazo, pero abandonar tus valores te lleva a un rechazo aún peor, el de ti mismo. Sin más. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.